Nunca antes la posición de un presidente sobre el conflicto Israel y Palestina había sido tan controversial, a pesar de que el expresidente Juan Manuel Santos reconoció al Estado de Palestina ante Naciones Unidas. Y es un conflicto que para muchos tiene causas y argumentos desde Israel y que para otros tiene causas y argumentos desde Palestina. Vinimos a la embajada en Bogotá para hablar con el embajador Raouf Amalki y entender qué es lo que demanda su pueblo. Aquí está la entrevista. Embajador, usted tiene por toda esta oficina y por toda la embajada las fotografías de Mahmoud Abbas y de Yasser Arafat. Eso significa que usted corresponde a la autoridad palestina, que es el gobierno, digamos, legítimamente elegido. Pero, ¿ese gobierno de la autoridad palestina considera a Hamás como un grupo terrorista? Yo ya sabía que esa pregunta se tenía que venir, ¿no? Mire, es que tratar de poner el problema solo como si fuera Hamás, para mí no me parece muy justo. Sería justo hablar de la tragedia de todo un pueblo que lleva 75 años siendo desplazado de su tierra, después de haber sufrido una limpieza étnica. 7 millones de palestinos que viven en los campos de refugiados. Fueron desplazados, su tierra, sus casas, fue expropiada y ellos fueron enviados al exilio desde hace 75 años. Hablemos de unos 56 años de ocupación del resto de Palestina. En el año 67, todo el mundo sabe que Israel ocupó el resto de Palestina, Cisjordania, Jerusalén, la Franja de Gaza. Y desde aquel entonces hasta hoy en día está practicando una política de anexión del territorio palestino, de expulsión del pueblo palestino, de ocupación, de represión, de colonización. 800.000 judíos colonos, radicales, están instalados en territorio palestino ocupado en contra del derecho internacional, en contra de las resoluciones internacionales, etc. La Franja de Gaza, que lleva 16 años asediada por Israel, la cárcel al cielo abierto más grande del mundo, una población empobrecida. El 80% de la población vive de la ayuda humanitaria. El 50% de ellos niños siendo hoy bombardeados. Estamos hablando de la tragedia de todo un pueblo y no siquiera de una ocupación de 1 año o 2 años, sino estamos hablando de generaciones, 56 años de ocupación. Y entonces, cuando me preguntan si Hamás es terrorista o no es terrorista, a mí me duele porque la gente no quiere ver la tragedia de todo un pueblo durante generaciones y concentrarse solo en si Hamás es o no es terrorista. Usted quiere decir, y hay países que consideran a Hamás terrorista, y hay organizaciones que así también lo hacen. Y yo digo, ¿y qué pasa con el Estado de Israel? Israel, que ha hecho todo esto, que ahora mismo, olvidémonos de los 75 años de limpieza étnica, olvidemos de los 56 años de ocupación y represión de todo un pueblo, de la colonización de su tierra, olvidémonos de 16 años de asedio de la Franja de Gaza y concentrémonos en lo que está haciendo ahora mismo Israel en la Franja de Gaza. Una carnicería, un genocidio, más de 5.000 palestinos, en su mayoría civiles, claro está, niños y mujeres, estando siendo masacrados por el ejército más poderoso que hay en la región, el quinto a nivel internacional. ¿Es o no es terrorismo lo que está haciendo Israel? Esa debe ser la cuestión.
Pero embajador, esto se lo pregunto porque por supuesto que la complejidad de este conflicto primero tiene que ver con escenarios y lógicas políticas, religiosas, de territorio, sociales, pero este primer ataque fue de Hamás, es decir, quienes en esta etapa del conflicto primero asesinaron niños, secuestraron mujeres, fue Hamás, ¿verdad? Y lo los que decapitaron. no, eso no es cierto y no se ha comprobado, pero sí asesinaron a una cantidad de civiles inocentes en territorio de Israel. Y cuando usted me responde, hubo un ataque. sí, pero cuando usted me responde, lo que me parece es que siendo usted parte del gobierno de la Autoridad Palestina, no está, digamos, rechazando de manera contundente a Hamás. Yo rechazo a todo acto violento en contra de una población civil, ya sea palestina, ya sea israelí, ya sea colombiana, ya sea de cualquier parte del mundo. La santidad de la vida tiene que ser igual para todos. Pero usted vuelve y me dice que el ataque fue el día sábado. ¿Qué pasó antes del día sábado? Pues ¿cuántos bombardeos no han caído sobre la Franja de Gaza? ¿Cuántos miles de palestinos no fueron asesinados por esos bombardeos? No solo los civiles y sus casas, sino también la infraestructura. Cuando se bombardea la única planta eléctrica que hay en la Franja de Gaza, ¿qué quiere decir eso? Cuando se le corta el suministro de agua, electricidad, energía, alimentos a toda una población, a 2.300.000 palestinos, ¿eso qué es? ¿Crimen de guerra? ¿Crimen de lesa humanidad? ¿Terrorismo de Estado o no lo es? Es que la historia no comenzó el sábado y terminó el sábado. Todo esto y esas atrocidades de las que se repite, y más que todo los medios de comunicación, que para crear todo un ambiente para luego deshumanizar a los palestinos, como lo ha dicho el ministro de Defensa israelí cuando dijo que esos son unos salvajes humanos animales y que hay que masacrarlos. Cuando dice el presidente de Israel, que es el más liberal de todos, el más moderado, que también la población civil de Gaza tiene la culpa por haber elegido a Hamás o por no haberse rebelado en contra de Hamás. Y todo esto que han creado en los medios, de que los niños decapitados, de que las mujeres violadas, de que no sé qué más, y todo fue desmentido, porque todo es un montaje, todo es un montaje. El mismo presidente Biden salió a decir que él había visto imágenes cuando la Casa Blanca sale a decir que ninguno ha visto esas imágenes. Si me permite, ¿no? Todo esto ¿para qué cosa? Para justificar lo que está haciendo Israel, porque entonces en la imaginación de la gente ya no se trata de una población civil, no se trata de hombres, mujeres y niños que están siendo masacrados, sino de unos malos animales que no merecen la vida, y por eso entonces Israel, mate lo que mate, entonces no le va a importar a nadie. Pero la respuesta no debe ser la venganza en contra de la población civil palestina. Y eso es lo que tiene que salir el mundo a condenar. Y en eso quiero decirle que estamos de acuerdo. Hay que decir que en Gaza viven 2 millones de personas y que de ninguna manera se puede decir que 2 millones de personas son terroristas. Pero permítame redondear sobre este punto, embajador, porque usted dice esto es un montaje. Y sí es verdad que hubo algunos capítulos de desinformación, pero también vimos unas imágenes, por ejemplo, de hombres armados de Hamás tirando granadas en los búnkers de los kibbutz, disparando a quemarropa. Vimos imágenes de cadáveres de mujeres que estaban esperando en la estación del bus su transporte público, y desde camionetas les dispararon y las asesinaron. Es decir, cuando usted dice es un montaje, ¿a qué concretamente se refiere? Yo digo, es un montaje cuando se trata de atrocidades. Que haya gente caído civil, yo lo estoy admitiendo, le digo, seguramente cayeron víctimas civiles.
Sí, eso fueron unos enfrentamientos, porque es que están mostrando como si esto fuera que algunos entraron a matar civiles y no hubo enfrentamientos con militares israelíes. Sí los hubo. Y para usted la sí versión es que jamás se enfrentó a los militares en Israel y que Claro. en esos enfrentamientos murieron civiles. Claro que sí. Pero claro eso no que sí. muestran las imágenes, embajador. No, no, sí. Hay imágenes que muestran a terroristas ocupando casas de civiles y disparando y secuestrando niños sin que hubiese ningún militar israelí. Esas imágenes yo no las he visto. Como usted parece no haber visto ninguna imágenes de unos enfrentamientos con los militares israelíes. Si usted mira las publicaciones que hacen los mismos de Hamas, están mostrando sus enfrentamientos. ¿Cómo ocuparon ellos las bases militares? ¿No fue con enfrentamientos con los militares? Pero digamos, usted me está concentrando sobre este asunto, como si esto fuera lo más importante, ¿no? Yo aquí le estoy diciendo que yo condeno la muerte de cualquier víctima civil, ya sea israelí, ya sea palestina. Pero le estoy tratando es de llamar la atención a que lo que está haciendo ahora Israel. Si usted me dice que aquellos civiles que murieron en Israel justifica que Israel esté masacrando al pueblo palestino, pues entonces estamos mal. Si estos cometieron algunas atrocidades, eso no permite, no justifica, no le da el derecho a Israel de cometer esos crímenes de guerra en contra de toda una población civil. ¿Quién dice que en el derecho internacional está permitido cortar el agua, la luz, la energía, los alimentos a toda una población? Si esto no es terrorismo, pues entonces ¿cuál es el terrorismo? No, si usted me lo pregunta a mí, mi respuesta va a ser que de ninguna manera un Estado que además firmó los convenios de Ginebra puede exceder el derecho internacional humanitario y bombardear civiles. En eso estamos absolutamente de acuerdo. Pero hablemos del último hecho que quizás impactó al mundo, porque sobre esto ha habido todavía correcciones de la prensa internacional, y es este bombardeo al hospital dentro de Gaza. Y ahí hay toda una complejidad de factores, embajador, porque también hemos visto que hay lanzamientos de misiles, de cohetes de Hamas desde lugares en donde hay población civil, y que si el famoso domo de hierro de Israel no existiera y no pudiera parar esos misiles, pues veríamos una Israel que también estaría bombardeada permanentemente en zonas de civiles por parte de Hamas. Pero ahora que hablábamos, usted me decía, está comprobado que ese bombardeo fue de Israel. ¿Qué argumentos y qué elementos tiene usted para aseverar? Está más que comprobado, pero en cuanto a los misiles, o sea, no serían misiles los de Hamas, todos sabemos que son unos cohetes artificiales, ¿no? O sea, artesanos, rudimentarios, que no causan casi, no. O sea, en todos los años, desde que Hamas empezó con el lanzamiento de cohetes hacia Israel, pues a lo mejor murieron como 69 personas, según los datos que publica el mismo Israel, y tal vez 2 vacas y 3 corderos. Pero miremos lo que ha pasado en el territorio palestino. Miremos la cantidad de miles de palestinos que han caído a lo largo de esos bombardeos y los que están cayendo ahora mismo. Si usted mira conmigo el Jazeera, y lo invito a que mire el Jazeera y las imágenes que están saliendo a toda hora de las casas que están siendo bombardeadas, de los hospitales, y no es porque lo diga yo, es que las imágenes mismas hablan por sí solas, ¿no? Una iglesia como la iglesia ortodoxa, donde también la bombardearon, además de muchas mezquitas, pues ahí están las imágenes. 16 personas de palestinos cristianos ortodoxos que se habían refugiado en su iglesia fueron asesinados con un bombardeo. ¿Cuántos hospitales? Es que nos concentramos, claro, en el hospital donde hubo mayor cantidad de víctimas. ¿Ustedes tienen una cifra oficial de las víctimas? ¿Cómo? ¿Ustedes tienen una cifra oficial de las víctimas? Las cifras van aumentando cada minuto, cada minuto. Aquí, hasta esta mañana, había alrededor de 5.200
palestinos civiles muertos. ¿Y esas en su cifras, mayoría embajador? mujeres y niños. Esas cifras, Más de embajador. 2.200 niños habían caído muertos víctimas de esos bombardeos. Pero esas cifras son confiables entendiendo que quien gobierna a Gaza es Hamas. No, el que publica eso no es Hamas. El que publica eso es el Ministerio de Salud. Y el Ministerio de Salud pertenece a la Autoridad Nacional Palestina. No solo el Ministerio de Salud, también la Media Luna Roja Palestina, UNRWA. UNRWA, por ejemplo, cuando publica, UNRWA, que es la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos, cuando dice que 29 de sus funcionarios en Gaza han sido asesinados. Cuando vemos ambulancias palestinas siendo bombardeadas, paramédicos siendo asesinados, médicos asesinados, hospitales atacados. Entonces, no hay duda ninguna. Y están todos con nombres. Hay alrededor de 1.500 desaparecidos. Seguramente todavía están debajo de los escombros. Estamos hablando de más de 15.000 heridos. Y estamos hablando de toda una población asediada, sin agua, sin luz, sin energía, sin alimentos. Eso es lo que está pasando. Pero déjeme preguntarle sobre el hecho del hospital, porque ahí todavía hay un debate internacional. Digamos que no hay ninguna organización independiente que hasta este momento haya concluido quién pudo haber sido, pero sí ha pasado antes que hubo errores de lanzamientos de misiles de Hamas que cayeron en la misma Yo Gaza. le digo, le puedo afirmar ¿Eso aquí, para usted no es una posibilidad? No, ninguna posibilidad. Mira, como le digo, ¿cuántos cohetes, porque me rehúso a llamarlos misiles, cuántos cohetes ha lanzado Hamas o la Yihad Islámica? Todos interceptados. Y de uno que otro que cae, pues causa un cráter así y digamos a lo mejor algún herido, ¿no? Las víctimas que hubo en el hospital fueron 471 muertos. Jamás ni la Yihad Islámica tiene cohetes con ese poderío de causar tanto daño. Y luego, además, le digo una cosa. Ese mismo hospital había recibido 2 misiles de parte de Israel como advertencia para evacuarse. 2 misiles. El director del hospital llama a un hospital que se llama Shifa, que es el hospital central en la Franja de Gaza, y le dice, nos están advirtiendo con cohetes y nos han llamado también para pedirnos evacuación del hospital. ¿Qué hacemos? El hospital pertenece a la iglesia anglicana. El director del hospital, Al-Shifa, coge el teléfono y llama a la iglesia y la iglesia pues le asegura, después de haber hecho sus llamadas, de que el hospital no va a ser bombardeado cuando cae la bomba y los mata. Entonces, Israel sale a decir que es un cohete de la yihad. Primero, reconocen haber sido ellos. Dicen en los primeros comentarios que sale que Israel había bombardeado, el ejército israelí había bombardeado el hospital. Luego dicen que es Hamas, luego dicen que es la Yihad Islámica. Luego sacan un video, luego lo retiran porque se mostró por el canal Al Jazeera English de que ese video no corresponde en ningún momento a el misil que cae sobre el hospital. Entonces está más que comprobado. Luego pues terminan con un montaje, un teatro ridículo de que 2 están hablando de que una conversación que interceptada, el uno le dice al otro, es que dicen que es un cohete de la yihad y no sé qué más. Una cosa ridícula que Israel finalmente tendría que aceptar que ha sido un bombardeo de parte de ella. Ya entiendo. Embajador, caminemos un poco y usted me muestra aquí este cuadro porque lo primero que uno ve cuando ingresa a la embajada, que es una casa antigua en Teusaquillo, es este cuadro de Mahmoud Abbas, que es el líder de la autoridad palestina desde hace muchísimos años. Y a Mahmoud Abbas lo han cuestionado también por casos de corrupción.
y porque lleva siendo el líder de la autoridad palestina desde hace muchísimo tiempo sin que se haya renovado ese liderazgo. Usted le responde como embajador a Mahmoud Abbas. Correcto, así es. ¿Y al gobierno palestino legítimamente elegido por el pueblo palestino. Lo que pasa es que no ha habido más elecciones por, digamos, culpa de Israel. Las elecciones que celebramos son elecciones según los acuerdos que tuvimos con Israel en todo lo que es el territorio palestino ocupado. Ahora, Jerusalén forma parte de ese territorio. Si no podemos, y eso no lo está permitiendo Israel, celebrar las elecciones en Jerusalén, entonces no podemos celebrarlas en el resto del territorio palestino. Me refiero a Cisjordania, por ejemplo, ¿no? Porque Jerusalén, como le digo, forma parte, y ya incluso habíamos celebrado elecciones anteriormente, Jerusalén también incluida en ellas. Y ahora Israel pues, ha cambiado de opinión porque considera a Jerusalén como su capital, la ha anexado y no quiere pues, que haya ninguna, digamos, expresión de parte de los palestinos de su identidad, de su gobierno, de su representación en la ciudad de Jerusalén. Ahora, Israel y Mahmoud Abbas han tenido una relación, digamos que cercana durante los años, incluso en términos de inteligencia para capturar a terroristas. ¿No será que a Mahmoud Abbas igual le conviene que no haya elecciones para seguir en el poder? ¿Esa no sería una teoría? No, él no busca estar en el poder. Simplemente él está allá porque el pueblo lo ha elegido y cuando hayan las, digamos, condiciones propias para celebrar elecciones, lo vamos a hacer. Y hemos estado celebrando elecciones locales, municipales, etcétera, pero presidenciales no se ha podido hacer, como le digo, por culpa de Israel. ¿Usted habla con él en este momento? ¿Han tenido comunicación directa? No hemos tenido comunicación porque en estas circunstancias que estamos viviendo, pues la verdad esto ha sido muy difícil, la comunicación, el presidente, el canciller están muy ocupados ellos, pues tratando de poner fin a toda esta barbarie que se está cometiendo en la Franja de Gaza, pues entrando en comunicación con líderes mundiales, celebrando la reunión de la Liga de Naciones Árabes, de la Liga Islámica, etcétera, etcétera, ¿no? Ayer, por ejemplo, anteayer estuvieron en Egipto en una cumbre de paz. Desafortunadamente lo que sale es algún comunicado pues, pidiendo el cese al fuego y Israel pues, no responde. Bueno, quiero preguntarle por la reunión reciente que tuvo con el presidente Gustavo Petro, porque en esa reunión que fue privada primero con usted, luego con el embajador de Israel. No, fue al contrario. Fue primero con el embajador de Israel y luego con usted. Y luego conmigo, sí. El presidente Petro, embajador, pues ha tenido una política internacional sobre Palestina que rompe con la tradición en Colombia, a pesar de que el expresidente Santos reconoció a Palestina como Estado frente a Naciones Unidas. ¿Qué le dijo el presidente Gustavo Petro en esa reunión? No, él quiso escuchar sobre la situación palestina, lo que está pasando en la Franja de Gaza y la opinión que tenemos nosotros como gobierno palestino acerca del tema. Y pues escuchó bastante y mostró también su empatía con las víctimas del genocidio que se está cometiendo en la Franja de Gaza. Y volvimos a hablar sobre el tema de la propuesta de él de una conferencia internacional de paz. La postura palestina siempre ha sido eso, invitar a la comunidad internacional a participar en la búsqueda de paz, porque hemos intentado llegar a una paz con Israel, pero nosotros somos un país, un pueblo bajo ocupación. Ellos son los ocupantes, ellos son los que tienen todo el poder sobre nosotros. Entonces esas negociaciones no han podido llegar a nada, porque Israel, mientras negociábamos, Israel consumía y más de la tierra palestina, imponía más
su sistema sobre el terreno, ese sistema de apartheid que ahora todo el mundo reconoce que es un apartheid en contra del pueblo palestino. Entonces, mientras negociábamos con Israel, Israel iba anexando más y más territorio palestino y instalando 800.000 de su propio pueblo en contra de todas las leyes internacionales en territorio palestino. Entonces, esas negociaciones que nosotros todavía creemos en ellas, creemos que la única manera de conseguir que el pueblo palestino pueda llegar a tener su Estado es a través de las negociaciones. Pero hemos aprendido también que las negociaciones así, como han sido manejadas por Israel, negociar por negociar. Mientras negociamos, ellos van quitándonos tierra para que nunca pueda, el pueblo palestino algún día pues, poder construir un Estado viable sobre su territorio. Entonces pensamos que la única manera es eso, a través de que la comunidad internacional, Estados Unidos, la Unión Europea, Rusia, China, todo el que esté interesado, pues que nos sentemos todos a negociar. Las cosas están muy claras. Hay un derecho internacional muy claro. Israel tiene que retirarse del territorio palestino ocupado en 1967 y permitir que el pueblo palestino pueda ejercer su autodeterminación sobre su tierra. Eso está muy claro. ¿El presidente intentó sentarlos al embajador de Israel y a usted juntos? No. Y se comprometió, además de ayuda humanitaria, también hubo un anuncio importante sobre la embajada de Colombia en Palestina, pero se comprometió a entregar recursos. No, recursos no hemos hablado de eso, sino hemos hablado de una ayuda humanitaria muy necesaria, y que esa ayuda además no va a ser solo del gobierno colombiano, sino también del gobierno y del pueblo colombiano. Por eso aquí en la embajada hemos abierto las puertas para que la gente, el pueblo colombiano que sí empatiza con la causa palestina, con las víctimas palestinas, pueda pues aquí traer sus donaciones para que todas puedan ir, digamos, en el avión con la ayuda del gobierno colombiano. En cuanto a la embajada, esto ya se venía hablando y negociando desde hace ya buen rato, y pues, pero sí fue anunciado por el presidente después de esa reunión que tuvimos. Embajador, quiero terminar esta entrevista con esta pregunta, y es, lo que hemos visto desde la distancia del conflicto en Medio Oriente parece un ciclo interminable, y es un Estado que dice tenemos derecho a protegernos y a la defensa, y otro pueblo que dice tenemos derecho a ser Estado y a existir en nuestro territorio. Y en medio de eso, unos enfrentamientos que siempre han dejado víctimas civiles en ambos bandos. Unos terroristas que se inmolan dejando víctimas civiles del lado de Israel, y una respuesta del Estado de Israel que lamentablemente también deja víctimas civiles por los bombardeos indiscriminados. Esto, ¿usted tiene la confianza de que algún día va a terminar, de que estos bombardeos de Israel sobre Gaza no van a generar un ciclo de sentimiento de venganza, y que vamos a ver en los próximos años más atentados terroristas de Hamas y otra vez respuestas de Israel, y que el conflicto nunca va a terminar? Eso quisiera que usted se lo diga a los israelíes, que creen que lo que no se consigue con violencia se consigue con más violencia. Y a Hamas. Ahora, lo que yo digo es que Hamas existe desde hace cuántos años, ¿no? Desde hace 36 años. La ocupación existe desde hace 56 años. 20 años sin Hamas. ¿Qué hizo Israel? Usted ahora mismo con la pregunta, usted dice que los de Hamas van y se muelan, y entonces la respuesta viene de Israel. O sea, esta es la narrativa que se repite mucho en los medios de comunicación, que es uno, el malo, que llega y comete atrocidades, entonces Israel es la respuesta. Y eso no es así. Israel es la que está ocupando el territorio palestino, asesinando a palestinos a lo largo de todos estos años, que el mundo no quiere ver. Eso es lo que está diciendo el pueblo palestino con esa indignación. ¿Por qué se nos acusa a nosotros como si fuéramos la causa? ¿Nosotros somos la causa de nuestra ocupación? ¿Nosotros los que queremos que Israel nos ocupe, nos colonice, nos reprime?
Israel los lleva haciendo 56 años y nadie dice nada. Y solo miran cuando alguien de Hamas va y hace algún acto y lo llaman entonces terrorista, y entonces Israel sí, lo de Israel sí es una respuesta. El mundo, ¿por qué no quiere ver que hay un pueblo reprimido desde hace tanto tiempo, una tragedia, la tragedia más grande que se ha cometido, una limpieza étnica de los palestinos? ¿Por qué el palestino que vive desde hace 75 años en los campos de refugiados no puede volver a su tierra cuando el derecho internacional, las resoluciones de las Naciones Unidas le dan ese derecho? ¿Por qué Israel no lo aplica? ¿Por qué Israel ignora más de 1000 resoluciones de la Asamblea General, más de 100 resoluciones del Consejo de Seguridad? Y todo el mundo vuelve y dice, es que Israel como respuesta. Eso no es una respuesta, la ocupación no es una respuesta. Yo, palestino, que vivo a unos kilómetros, no puedo ir, musulmán y cristiano, no puedo ir a la ciudad santa de Jerusalén, a visitar mis lugares santos. Yo no puedo salir de mi país, entrar sin el permiso de las autoridades militares israelíes. ¿Por qué el mundo no habla de eso? ¿Por qué el mundo no habla de esos olivos que queman Israel, de las casas que demuele Israel, de la gente que encarcela a Israel todos los días, sin ser siquiera acusados, sin saber ellos, ni sus abogados, ni sus familiares, por qué están siendo encarcelados por años, sin saber ellos por qué? ¿Esos no son rehenes? El pueblo palestino, los 5 millones de palestinos que vivimos en el territorio palestino, ¿no somos rehenes de Israel? Déjeme terminar con esto. Usted dice en esta respuesta que por supuesto ejemplifica muy bien todo lo que ha sufrido el pueblo palestino y se lo respetamos. Usted dice el enemigo, el pueblo de Israel es el enemigo. ¿Usted quiere que haya un Estado de Israel? ¿Usted quiere que ese Estado continúe existiendo mientras que el Estado de Palestina también existe algún día y es reconocido por Israel? Usted sabe que la OLP ha reconocido el Estado de Israel. Usted sabe, yo le pregunto, ¿Israel ha reconocido el Estado de Palestina? ¿A cambio? No lo ha reconocido. ¿Ha hecho algo a favor de que haya un Estado palestino? ¿O ha estado colonizando el territorio palestino para que nunca en la vida haya un Estado palestino? Ahí está la respuesta a su pregunta. Bien. Embajador, muchísimas gracias por esta entrevista en Noticias de RCN. Muchas gracias.